El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando oímos hablar de arrepentimiento, conversión, transformación de vida, probablemente en nuestra cultura es muy fácil que nosotros reflexionemos en qué puedo hacer que me cueste, qué puedo hacer que que logre ser bien difícil para que Dios aprecie esto que yo le estoy pidiendo o esta transformación que yo estoy queriendo lograr. En la palabra de hoy se nos está presentando precisamente un caso que luego se repite, se retoma en el Evangelio, en el capítulo 4 de San Lucas. Este relato corresponde a Naamán el sirio en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y es un hombre al que se le pide que para librarse, sanarse de su lepra, tiene que ir donde un profeta, a Israel, y tiene que ir al río Jordán. El río Jordán realmente no es un río caudaloso, no es un río enorme, de grandes recursos para la piscicultura. No, el río Jordán es un río muy modesto, no sé si llamarlo río. Y esto es lo mismo que siente el profeta, el Naamán el sirio, cuando le dicen: mire, si quiere sanarse, usted tiene que ir a esa nación y tiene que ir a ese río. Y dice: pero ¿por qué? ¿Acaso acá en mi tierra no hay ríos más grandes, más importantes, más caudalosos? ¿Por qué tendría que ir allá? ¿Y qué tendría que ir a buscar allá a ese profeta? Y dice la palabra: se marchó furioso. Un hombre buscando las cosas que cree que le son de gran dificultad y que de esa manera se gana a Dios. Vamos a decirlo en estos términos: se echa a Dios al bolsillo. Le tienen que decir: si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, no lo habrías hecho. Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. O sea, lo que se te está pidiendo que hagas no es una cosa en la cual tienes que dejar hasta la última gota de sudor por un sacrificio, la entrega de algo absolutamente difícil para tu vida. No, se le está pidiendo que haga lo que Dios le pide. Entonces, en términos de nuestra fe, uno puede encontrar personas que desechan lo que Dios les propone. Mira, y si deseas recibir el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión, ni riesgos. A mí, ¿cómo se le ocurre que yo voy a ir a contarle mis cosas a un personaje tan pecador como yo, o más pecador que yo? ¿Ven? Como si el perdón no lo fuera a dar Dios, sino que lo fuera a dar ese sacerdote. Así sucede con los sacramentos, así sucede con la oración, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, en la época que estamos viviendo, se viven unas cosas pseudo-religiosas que están exigiendo muchísimo más de nosotros. O sea, cuando uno rechaza a Dios, cuando uno rechaza lo que Dios propone,
uno está rechazando unos caminos que son viables, que se pueden recorrer. Y uno dice, no, yo lo que quiero es recorrer este camino, que este es el mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y empiezan y se encuentran con una gran fatiga. ¿Sí? Jesús por eso se va a presentar en el capítulo 4 de San Lucas y les va a decir, pues, miren, es que vengo yo, les hablo del reino, les hablo del evangelio, hago sanaciones, en fin, y no les gusta. Están esperando a otro Mesías. ¿Sí? Este Mesías no es bien recibido en su pueblo. Y no bastando con eso, lo sacan fuera y lo llevan a un despeñadero. Imaginemos la manera como Jesús tenía que forcejear con estos personajes para que no lo fueran a matar tirándolo abajo. No era el momento de su muerte, porque la muerte de Cristo no es lanzado hacia abajo, sino levantado en lo alto, y eso lo repite por 3 veces el Evangelio de San Juan. ¿Qué nos dice el Señor? Que analicemos qué tendríamos que hacer para acercarnos más a Él y alcanzar su gracia. ¿Por qué lo cambiamos por cosas? ¿Por qué las propuestas de Dios las cambiamos por cosas que pueden volverse mucho más difíciles de manejar, mucho más fatigosas, exigen más de nosotros? Y el Señor nos exige lo fácil, ¿sí? Alguien que vaya a participar de la Eucaristía 1 hora, un domingo, 1 hora, un domingo. Pero no, de pronto les parece que eso es demasiado o que les produce pereza, en fin. Dios nos propone caminos que se pueden recorrer para llegar hasta Él. No pongamos obstáculos, hagámosle caso a Dios, no nos metamos en caminos más difíciles. El Señor esté con ustedes. Y con